con mangos, amén. Y dice la escritura que nosotros demos frutos dignos de arrepentimiento, amén. Y que nosotros podamos ser esos árboles, pero con frutos, amén, con frutos visibles. Y hermanos, eso se logra a través de una tierra fértil, de una tierra que está dispuesta, amén. Amén, hermanos, y que pueda caer en esa tierra la buena semilla, porque el problema no es la semilla, el problema es la tierra, que caiga en tierra buena, en tierra preparada, amén, para que a su tiempo esa semilla dé fruto. Entonces en esta tarde prepare esa tierra, amén, para que la palabra, que es la buena semilla, caiga en buena tierra, amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, tú eres bueno, maravilloso, te exaltamos, te glorificamos, mi Dios. En este día, Señor, pedimos con todo nuestro corazón que seas tú el que hable a nuestra vida, que hable a nuestra mente, a nuestro corazón, de acuerdo, mi Dios, a las necesidades que pueda tener tu pueblo, mi Señor. Tú le conoces completamente, no hay nada oculto. Tú conoces a cada una de estas ovejas, mi Dios, y que tú puedas hablar de acuerdo a sus necesidades, que no salgan en la misma condición en las cuales ellas han venido a este lugar, un lugar de refugio, un lugar de alimento, un lugar donde nosotros podemos confraternizar, podemos ser alimentados, podemos, Señor, ser exhortados, alentados, porque es tu palabra la que nos anima, la que nos alienta. Queremos en esta tarde realmente ser receptivos. Queremos en esta tarde no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo. Abre nuestro entendimiento, que podamos discernir la palabra con el autor en el cual fue hecha, con el Espíritu Santo. Queremos que sea el Espíritu Santo el que nos dé discernimiento de la bendita palabra de Dios. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, ¿pueden sentarse, hermanos? Vamos a ver, hermanos, como tema, el proceso es necesario. ¿Cuántos de aquí, hermanos, se van a poder identificar que en la vida, hermanos, necesitamos un proceso? ¿Y para qué necesitamos un proceso, hermanos? Dependiendo del propósito, de la asignación en las cuales cada uno de nosotros estamos viviendo. Amén. Y, hermanos, dice que propósito, dice que es la razón por la cual algo fue creado. Si nosotros pusiéramos el ejemplo, hermanos, de aquel que creó una lavadora, ¿cuál es el propósito? Dejar la ropa limpia, ¿sí? Pero tiene un proceso la lavadora, que es el ciclo de lavado. Amén. La lavadora va a lavar, va a enjuagar y va a exprimir. Yo te pregunto, si la ropa hablara, ¿qué diría? ¿Usted cree que es fácil? Poniendo el ejemplo de una lavadora, ¿qué sentiría la ropa cuando está haciendo el ciclo, su función? ¿No? Porque le agregaron ingredientes para poder limpiar esa ropa, ¿sí? Y llegó el momento que el ciclo tuvo que exprimir esa ropa, ¿sí? Y nuevamente llenarla de agua y nuevamente poderla enjuagar. Pero que es un proceso, hermano, eso es un ciclo de lavado que es necesario para que la ropa salga limpia. Amén. Entonces, hermanos, es un proceso que es necesario hablando, hermanos, del propósito por el cual fue creada esta lavadora. Yo les estoy poniendo este ejemplo, hermanos, para poder comprender un poco el tema que nosotros vamos a ver el día de hoy, que los procesos son necesarios. Yo te pregunto, ¿puedo brincarme el ciclo de lavado? No, el ciclo de lavado no se puede ni interrumpir, porque si se interrumpe, hermanos, ¿qué pasa? La ropa no va a salir limpia,
si se interrumpe el ciclo de lavado. Y si yo me brinco, hermanos, echo la ropa y me brinco un ciclo, ¿cómo va a salir la ropa? Sucia. Amén. Entonces, hermanos, en nuestro caminar, en nuestro propósito, dice que es un propósito, la intención original o la razón por la cual algo fue creado. Amén. Nosotros, hermanos, tenemos propósitos en nuestra vida, ¿sí? Y en ese propósito, hermanos, nosotros hicimos elecciones. Amén. Primero, hermanos, nosotros sabemos que en la niñez a lo mejor nosotros no hemos tomado decisiones, pero cuando yo tengo una edad, hermanos, donde yo quiero estudiar una carrera, amén, elijo. ¿Tiene un propósito? Sí. Amén. Yo tuve una elección y yo decidí estudiar una carrera, pero esa carrera tiene un propósito. Amén. Y esos propósitos, hermanos, me llevan también a un futuro, ¿sí? Donde yo voy a adquirir conocimiento para poder desempeñar un trabajo. Amén. Pero en este propósito yo estoy llevando a futuro pensando en qué, hermanos, en independizarme, en poder sostener una familia. Amén. Y si se fijan, hermanos, todo aquel que hace esa elección tiene un propósito, pero tiene un proceso. Y si ustedes se fijan, hermanos, si un estudiante va a un salón y tiene 40 compañeros, ¿verdad que no todos terminan su carrera? A lo mejor de los 40 terminaron 20, y a lo mejor de los 20 se titularon 5. Amén. Entonces, hermanos, me da a entender que los procesos no son fáciles. Amén. Que en los procesos vamos a enfrentar situaciones difíciles y complicadas. Amén. Pero si se llega a cumplir ese propósito, hermanos, entonces vamos a obtener algo bueno y agradable que nos va a edificar y nos va a servir. Yo te pregunto, hermanos, poniendo otro ejemplo, ¿cuál es el proceso de una mujer que está embarazada? Son 9 meses. Amén. Yo te pregunto, ¿se puede brincar el proceso? No. ¿Puede interrumpir el proceso? Sí, pero hay consecuencias. Amén. No va a obtener, hermanos, el fruto de vida que trae en su vientre. Si es interrumpido, no lo va a obtener. Y es lo mismo, hermanos, en todas nuestras elecciones o procesos. Si nosotros la interrumpimos, entonces, hermanos, ¿qué es lo que estamos arriesgando? Amén. A no obtener lo que nosotros elegimos. Pero ahora, hermanos, si cambiamos los procesos de Dios, cuando Dios tiene propósitos y cuando Dios nos asigna ciertas tareas en nuestro caminar, nuestro camino hacia Jesús. Yo quiero, hermanos, que veamos un personaje que para mí es el mejor personaje de ejemplo que nos pudo dejar y que tuvo un proceso, que tuvo un propósito, pero para llegar a ese propósito tuvo un proceso en el cual no fue nada fácil. Amén. Pero que el propósito se cumplió. Amén. Porque él se mantuvo firme, porque nada de lo que le pudo haber ocurrido pasado lo movió para poder llegar al propósito por el cual él vino a esta tierra. Y yo creo, hermanos, que ustedes saben de quién estoy hablando. Amén. El personaje es Jesucristo. Amén. Y yo quiero llevarlos, hermanos, que me acompañen. Voy a ver algunos puntos solamente del proceso que tuvo Jesucristo. Amén. Para ello, les voy a invitar en 2 de Timoteo 2, del 8 al 10, dice:
Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufrió penalidades. ¿Qué sufrió? Penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soportó. Todo, ¿qué dice? Lo soportó por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es Cristo Jesús con gloria eterna. Entonces, hermanos, estamos hablando que Jesús tuvo ¿qué? Un proceso en el cual no fue fácil y fue doloroso. ¿Y cuál era el propósito, hermanos? Que obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Cuál fue, hermanos, el propósito por el cual Jesús vino aquí en la tierra? Que tú y yo fuéramos salvos. Amén. Y quiero, hermanos, irlos llevando juntamente conmigo. ¿Cuántos podemos aprender, hermanos, de la palabra? ¿Cuántos, hermanos, podemos saber que la palabra nos inspira, que la palabra nos alienta, que la palabra nos fortalece? Y que, hermanos, poner el ejemplo que hizo Jesucristo aquí en la tierra. Y quiero llevarlos, hermanos, cuando Jesús fue a orar al Getsemaní. Dice, hermanos, que Él fue a orar y sus discípulos fueron con Él. Dice que Jesús se apartó. Vemos una escena donde Él se aparta y se pone a orar con el Padre. Pero ¿qué le pidió Jesús a sus discípulos? Velad conmigo. Porque dice que Jesús se sentía triste, era una tristeza hasta la muerte. Entonces, ¿cómo se sentía Jesús? Dice que era mucho la tristeza. Pero dice, hermanos, que cuando Él va con sus discípulos, ¿cómo estaban sus discípulos? Dormidos. Y dice que Él le dice a Pedro, levántense. No es necesario que velen y que oren para que puedan vencer ¿qué? La tentación. Ciertamente dice el espíritu quiere, pero la carne es débil. Amén. Y dice que se vuelve a ir Jesús, está orando con el Padre y dice que regresa. ¿Y cuál vuelve a ver? La misma escena. Sus discípulos están dormidos. Dice que por segunda vez Él se va. Amén. Y dice, hermanos, que 3 veces Él ya no los despertó. Que la segunda vez que Él va y regresa y los ve dormidos, ya no les dice nada. Se vuelve nuevamente en la tercera. ¿Cuál era la oración de Jesús hacia el Padre? Padre, si es necesario que pase esta copa, amén, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice que vuelve a regresar, hermanos, con sus discípulos y les dice, levántense porque mi hora ya ha llegado. Ya no se preocupen. Dice, ya levántense porque mi hora ha llegado. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros en nuestro proceso nos hemos sentido de la misma forma? Porque prácticamente Jesús se sintió solo en esa escena. Amén. ¿Cuántas veces te has sentido solo en tu proceso, en tu caminar con el Señor? ¿Cuántas veces sientes el anhelo de que esta angustia, que esta tristeza, que lo que tú estás pasando, transmitírsela a alguien que tú amas y que esa persona se pueda sumar contigo? Amén. Pero te das cuenta que no es así. ¿Sí? Y muchas veces, hermanos, es en esos momentos cuando nosotros nos sentimos decepcionados de la gente. Porque Jesús amaba a sus discípulos y los discípulos amaban a Jesús. Pero en los momentos que Jesús los necesitó, no estuvieron ahí para Él. Amén. ¿Y cuántas veces nos hemos de la misma forma? Pero ¿qué pasó, hermanos? Jesús no fue un motivo para Él desviar su atención, desviarse a su propósito, en el cual Él sabía por qué estaba aquí en la tierra. Si nosotros, hermanos, tenemos que entender y aprender
que nosotros tenemos propósitos. Amén. Aquí en la tierra. Pero debemos de entender que Dios tiene propósitos para nosotros también. Amén. Nuestros propósitos, hermanos, son los deseos de nuestro corazón. Anhelamos cosas, tenemos sueños, tenemos metas, queremos lograr cosas, adquirir cosas. Pero los propósitos de Dios, hermanos, yo te pregunto, ¿las cosas que tú anhelas son fáciles de obtener? No. Amén. No son fáciles de obtener. Amén. Entonces, hermanos, cuando Dios tiene propósitos sobre nosotros, tiene propósitos en cada uno de nosotros, yo te pregunto, ¿va a ser fácil? No va a ser fácil. Amén. Y el ejemplo lo tenemos con Jesús. Amén. Y vamos, hermanos, en otro punto. Vamos, hermanos, cuando Jesús fue arrestado. Amén. Dice que su hora había llegado y dice, hermanos, que Jesús, hermanos, van los soldados, van los fariseos, van aquellos hombres de la ley, y su intención, ¿cuál era? Arrestar a Jesús. Y miren, hermanos, en nuestro caminar enfrentamos a muchas cosas, a muchas situaciones, pero siempre he creído, hermanos, que el mayor problema que nosotros tenemos como seres humanos es un fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Amén. Y hermanos, el dominio propio está al último. Y creo que es uno del fruto más difícil en nuestra vida. Porque dominar nuestra carne es lo más difícil que nosotros podemos hacer. Cuando Jesús iba a ser arrestado, se acercó a él un discípulo. Y dice que por señal, dice, al que yo bese, ese es. Dice que el beso de Judas, hermanos, cuando él va y besa al maestro, dice que era una señal para los soldados, que él era el que tenían que arrestar. Pero hermanos, ¿qué estaba haciendo Judas? Traicionando a su maestro. Pero a mis hermanos, lo que me impacta a mí de Jesús es cuando Judas le da el beso. El maestro le dice, Jesús le dice, amigo, ¿a qué vienes? No lo movió, hermanos, la actitud de un discípulo, la actitud de alguien que amaba a Jesús. Jesús se mantuvo. Por eso dice que él no pecó, que él fue santo, santo, santo. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús sabía quién lo iba a traicionar, pero Jesús no cambió el sentir que tenía hacia su discípulo. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando le traicionó dijo, amigo, ¿a qué vienes? No lo rechazó Jesús en ningún momento. Amén. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos sentimos traicionados? ¿Cuántas veces, hermanos, nos sentimos lastimados? Amén. Pero no tenemos la misma actitud de Jesús. ¿Por qué? Porque es muy difícil esta carne, hermanos, sea dominada y sometida. Yo te pregunto, hermanos, para Jesús llegar a la crucifixión, tuvo un proceso en el cual no es fácil. Y dice, hermanos, que nosotros tenemos que estar crucificados juntamente con Cristo. Amén. Y déjame decirte que para ser crucificados juntamente con Cristo, también tiene que haber un proceso. No es tan fácil decir, ay, me crucifico juntamente con Cristo. Amén. También vamos a tener que nuestro calvario nosotros. Vamos a tener también nuestro proceso para poder, hermanos, realmente estar crucificados juntamente con Cristo. Amén. Entonces, hermanos, otra de las cosas, hermanos, que
que veo en esa escena. Judas lo traiciona y vemos a Pedro, hermanos, queriendo defender a Jesús. ¿Y qué hizo Pedro, hermanos, para defender a Jesús? Dice que sacó su espada y le cortó la oreja a un siervo de los sacerdotes. Le cortó, ¿qué, hermanos? La oreja. Amén. Porque fue una forma, hermanos, de Pedro defender a Jesús. Y hermanos, a mí la palabra me enseña tanto. Cuando uno, hermanos, se levanta a predicar, la palabra te penetra a ti primero. Y yo veía esa escena, hermanos, de Pedro creyendo estar bien en defender a su maestro. ¿Cuántas veces nosotros cortamos orejas? ¿Cuántas veces lastimamos por defender, por creer estar en lo correcto? Amén. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Guarda tu espada. Dice, ¿acaso no crees que yo puedo orar a mi Padre y me mandaría legiones de ángeles a defenderme? Pero es necesario que esto acontezca. Es necesario muchas veces, hermanos, por pasar por procesos. ¿Y por qué, hermanos, en esta parte de la historia? Yo tuve una experiencia. Una experiencia, hermanos, en el cual fuimos a un evento de pastores y yo estaba contenta. Acabamos de hacer unas votaciones y se acerca una persona, hermanos, conmigo y me empieza a ofender con sus palabras. Eran palabras de ofensa. Entonces, hermanos, ¿qué creen que hice yo? Saqué mi espada y corté oreja. Porque cuando viene alguien a lastimarte, está pecando la persona. Pero cuando te defiendes incorrectamente, como Pedro lo hizo, también tú cortas oreja y también pecas. Recuerdo que me subí a la habitación y empecé a llorar y le dije, Jesús, te he fallado. Jesús, tú caminaste todo lo que padeciste como cordero al matadero y no abriste tu boca. Te fallé porque yo abrí mi boca y me defendí, pero también pequé. ¿Se fijan, hermanos? A veces, hermanos, por eso podemos entender y comprender por qué Jesús no se defendió. Él se mantuvo santo, santo, santo. Guardó su corazón, hermanos. Amén. Y hace poco, hermanos, a veces, hermanos, cuando te ofenden a ti, es bien fácil ir a Jesús. Porque cuando te lastiman a ti, tú vas con tu Padre, tú vas con Jesús. ¿Y cómo llegas? Ay, me duele, Señor. Me duele, mira, me lastimaron. Ayúdame a perdonar. Así como tú me perdonas a mí, ayúdame a perdonar. Ayúdame, sana esto que me hicieron. Pero cuando uno lastima, hermanos, es más difícil. En esa escena, hermanos, ¿quién tuvo que intervenir? Cuando Pedro le cortó la oreja, tuvo que intervenir Jesús. Porque aunque Pedro le hubiera pedido perdón a ese hombre, su herida la iba a tener. Amén. Y es necesario que Jesús intervenga, hermanos, cuando nosotros herimos. Es el único, hermanos, que puede intervenir y sanar el corazón del hombre. Amén. Dice que le tocó la oreja y la sanó.
Amén. Tuvo que intervenir Jesús, hermanos. Cuando nosotros lastimamos, no es lo mismo cómo llegamos al Señor. Cuando te lastiman, vas, ¿no? Así como que necesitas ese abrazo de Dios. Pero cuando tú lastimas, ¿no te da vergüenza? No llegas como que, ¿cómo llegas ahora con el Señor? Señor, estoy avergonzado. Mira, Señor, perdóname, mira lo que hice, lo que ocasioné. Tienes que orar por ti y por la persona que dañaste. ¿No? Y ahora es una angustia. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora tú tienes que ver cómo sana la persona. Por eso muchas veces, hermanos, no es bueno defenderte. Si tú vas a lastimar, no te defiendas. Por eso, hermanos, yo leía y por más que yo podía ver, decía, Señor, yo también he cortado orejas porque me he defendido equivocadamente. No he permitido que seas tú el que me defienda. ¿Y qué le decía Jesús a Pedro? Si usas la espada, también vas a morir con espada. Amén. Es bueno, hermanos, muchas veces mejor es quedarnos callados y no defendernos. Amén. Porque el que te ofendió pecó, pero tú por defenderte también pecaste. Amén. Entonces, hermanos, ¿cómo se mantuvo Jesucristo? ¿Cómo? Amén. Firme a su propósito. Amén. ¿Y cómo podemos aprender, hermanos, de ese gran ejemplo de nuestro amado Jesús? Alábele, hermanos, que Él vive. Aquí, hermanos, no todos van a entender nuestro proceso. Amén. Y si yo te dijera, hermanos, que hay personas que te aman y que te estorban en tu proceso, ¿qué pensarías? No, ¿cómo cree? Pues si me aman, ¿por qué me van a estorbar? Sí, te van a estorbar para tu proceso. ¿Y quieren que les ponga un ejemplo? Cuando Jesús estaba anunciando su muerte a sus discípulos y les decía que era necesario, pero que era necesario morir, pero que Él iba a resucitar al tercer día. Dice que Pedro habló con Jesús y le dijo, Jesús, ten compasión de ti, no pases por la muerte. ¿Le estorbó Pedro a Jesús? ¿Y qué le dijo Jesús? Quítate de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque ¿por qué no miras las cosas de Dios y miras las de los hombres? ¿Se fijan, hermanos? Cuando mi esposo, Dios le dio este llamado y sus palabras eran muy claras de parte de Dios. Ya no quiero que trabajes para el hombre, quiero que trabajes para mí. ¿Ustedes creen, hermanos, que fue fácil? No fue fácil, ¿sí? Pero hubo personas a nuestro alrededor que nos aman, que no estuvieron de acuerdo que mi esposo dejara ese trabajo. ¿Por qué, hermanos? Porque veían las cosas de los hombres y no las cosas de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, aún de las personas que nos aman y que amamos, qué palabras están usando y que van a impedir en tu propósito y en tu asignación. Amén. Debemos escuchar, dice, las cosas de Dios, no la de los hombres. Amén. Cuando nosotros entramos en procesos que está pasando, son necesarios, hermanos, pasar por ellos. Amén. Entonces, hermanos, yo te hago una pregunta. ¿Jesús se alejó de Pedro? No. Jesús no se alejó de Pedro.
Amén. Jesús siguió amando a Pedro y Pedro amaba al maestro. Yo te pregunto, ¿Pedro supo lo que dijo? No. Por eso no dijo, apártate de mí, Pedro. Dijo, apártate de mí, Satanás. Pedro no supo lo que dijo, hermanos, porque Pedro amaba al maestro. ¿Sí? Él no supo ni siquiera lo que dijo. Dijo que lo dijo humanamente. Por eso dice que estaban en las cosas del hombre, con sus sentimientos. Amén. Pero no en el propósito en el cual Jesús había venido aquí en la tierra. Por eso, hermanos, cuando él estaba orando en el Getsemaní, ¿qué dijo? Señor, si es necesario que esta copa no pase, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa era la oración de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que caminar con nuestra mirada puesta en Jesús. ¿Cuántas veces, hermanos, ha llegado personas, amén, a tu vida que te dan un consejo en contra de lo que Dios ya te dijo? Amén. ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Y a qué te vas a aferrar tú? ¿A lo que el hombre dice o a lo que Dios ya te dijo? Amén. Es necesario, hermanos, pasar por los procesos. Son necesarios. Amén. Para poder cumplir el propósito. Amén. ¿Cómo están, hermanos? Gloria a Dios. ¿Quién puede decir gloria a Dios? Hubo una persona, hermanos, que me enseñó. Una persona que habló con nosotros. Decía, hermanos, porque los procesos a veces no son los mismos y a veces no los entendemos. Y le decía, pastor, yo puedo cargar 5 kilos. A lo mejor usted puede cargar más. Digo, pero espéreme, tengo mi proceso y sé que voy a poder cargar más. Fue un ejemplo, hermanos, que me abrió mucho mi forma de pensar. ¿Por qué, hermanos? Si yo entro a un gimnasio, ¿yo voy a poder cargar lo que ya tiene alguien 6 meses? No, hermanos, no. Porque si lo hago, ¿qué va a pasar? Me voy a lastimar. Amén. ¿Se fijan que los procesos son distintos y son diferentes? Amén. Y que van, ¿qué, hermanos? Paso a paso. Mientras nosotros, hermanos, no los interrumpamos, debemos de dejar que nosotros vayamos paso a paso hasta poder lograr, hermanos, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Miren, hermanos, cuando se repartieron los talentos, ¿qué dice? Que se les repartió de acuerdo a su capacidad. A uno le dio 1, a otro le dio 2 y a otro le dio 5. Amén. Entonces, hermanos, nosotros por eso servimos, hermanos, a Dios de acuerdo a nuestra capacidad. Dios sabe, hermanos, lo que tú eres capaz de hacer. Por eso, hermanos, no interrumpas el proceso de Dios. Amén. Porque dice que Dios no te va a dar más de lo que tú puedas soportar. Dios sabe la capacidad que tú tienes, por más cansado que te sientas. Amén. Siempre los procesos te van a desafiar. Si tú tienes un liderazgo, hermanos, y tú ves que no está funcionando, ¿es motivo para que renuncies? No, es motivo para que te desafíe a buscar otros métodos, otras técnicas. Amén. Si no se lograron con un método, tenemos que buscar, ¿qué, hermanos? Otros métodos. Amén. Entonces, hermanos, ¿cuántos están comprendiendo? Por eso no sé cuál sea tu proceso, pero sé que los procesos muchas veces duelen. Amén. Pero que son necesarios. ¿Qué va a hacer, hermanos? ¿Qué logra un proceso? A cumplir el propósito. Amén. A cumplir el propósito. Yo te invito a que no nos desanimemos. Amén.
a que sigamos siempre adelante. Entonces vimos, hermanos, que no todos entienden nuestro proceso. Y, hermanos, no siempre vas a estar de acuerdo en tu proceso. Hay una parte, hermanos, donde Pablo tiene un desacuerdo con Bernabé. Amén. ¿Y cuál era ese desacuerdo? Que Bernabé quería llevarse a Marcos a un viaje, porque Pablo le dijo: Bernabé, vamos donde hemos predicado la palabra, vamos a ir a visitar a los hermanos. Pero cuando Bernabé le dijo que quería que fuera Marcos, le dijo Pablo: no, yo no estoy de acuerdo que Marcos vaya con nosotros, porque en uno de los viajes nos dejó botado ahí en la obra, entonces yo no quiero que pase lo mismo. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Cuál era el propósito de ellos? Visitar. Yo te pregunto, por tener esa diferencia, ¿ya no hicieron el viaje? Sí lo hicieron. Sí, dice que Pablo tomó a Silas y Bernabé tomó a Marcos. Lo único que hicieron fue separarse. Amén. Pero, hermanos, el propósito se cumplió. Amén. Muchas veces, hermanos, yo te pregunto, ¿en el matrimonio siempre están de acuerdo en todo? No están de acuerdo en todo. Amén. En la escuela, ¿están de acuerdo en todo? De repente hay un debate de tema. Amén. Y dejan de ser amigos, dejan de ser compañeros. A veces no entendemos, hermanos, que tenemos diferente forma de pensar en temas, en circunstancias, pero no en personas. Amén. ¿Sí? Nos contaba un pastor que decía que en un evento de pastores donde se ven los negocios, hermanos, de una iglesia, decía que hubo un momento donde estaban ellos defendiendo su postura, donde no estaban de acuerdo en ciertos temas, en ciertos negocios que se tenían que tomar, en ciertas decisiones, y dice que se acaloró en ese evento. Pero dice esta persona que contaba ese testimonio, que cuando él sale, los ve en el restaurante, jijiji, jajaja, y dice él: a ver, espéreme, adentro estaba pero caliente, pero ahora están. Y dice que él se acercó con unos: ¿cómo? ¿Por qué? Adentro estaban. Dice: a ver, espérame, adentro son negocios, aquí somos amigos. A veces no sabemos diferenciar, hermanos, lo que son negocios, lo que son decisiones. Amén. ¿Cuántas veces en la escuela, hermanos, nos toman para llegar a acuerdos? Ay, hermanos, en las escuelas qué difícil es ponernos de acuerdo los padres de familia. Cuando ya va a salir el niño, ¿y qué dice el maestro cuando ve que no hay un acuerdo? Mayoría gana. No, porque no nos ponemos de acuerdo. ¿Sí? ¿Y qué dice? La mayoría gana. Amén. ¿Por qué, hermanos, tenemos que entender que no siempre hay acuerdos, hermanos, en nuestra vida personal y tampoco en la iglesia? Hay una historia, hermanos, que si quiero leer. Es en Filipenses. Vámonos a Filipenses 4, del 1 al 3. Dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que no estaban en un mismo sentir. Y Pablo estaba preocupado por esas dos mujeres, que no estaban en un mismo ¿qué?
sentir. Y decía Pablo, deseo que estas dos mujeres estén en un mismo sentir. Amén. ¿Por qué, hermanos? Pablo y Bernabé estuvieron en un mismo sentir, tuvieron una diferencia y un desacuerdo, pero el mismo sentir era hacer el viaje y ser de bendición. Amén. No les estorbó su desacuerdo. ¿Por qué? Porque se cumplió el propósito del viaje. Pero en estas dos mujeres, hermanos, no era en la misma condición. Dice que las dos estaban en un diferente sentir, no en un mismo sentir. Amén. Y ahí, hermanos, entra los sentimientos. Y dice que un mismo sentir, ¿en qué? En el Señor. No es mi sentimiento, no es lo que yo deseo, no es lo que yo quiero. Amén. Sino que dice, hermanos, que Dios quiere que la iglesia estamos, ¿qué? En un mismo sentir en el Señor. Amén. Y está hablando, hermanos, en un sentir espiritual, en una unidad, hermanos, donde no nos gobiernen nuestros sentimientos, amén, sino el sentir de Dios. ¿Cuál es el sentir de Dios en nuestro propósito y en nuestra asignación? Y miren, hermanos, nosotros seguimos leyendo y dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. ¿Cuál era la preocupación de Pablo, hermanos? Dice que ellas habían que combatido juntamente con Pablo en predicar el evangelio. Quiere decir, hermanos, que estaba en riesgo. Había un riesgo. Y yo te pregunto, hermanos, cuando nosotros tenemos diferencias, ¿vale la pena lo que vamos a perder? Porque puedes perder un amigo, puedes perder tu propósito, puedes perder tu asignación. Amén. ¿Qué es lo que vale la pena? Porque Pablo decía, tuvimos victorias. ¿Y vale la pena, hermanos, haber ganado 5 victorias por un desacuerdo? ¿Verdad que no vale la pena? ¿Cuántas batallas, hermanos, podemos combatir juntos como iglesia y como hermanos? Y que si va a haber, hermanos, diferencias, desacuerdos, sí las va a haber. Pero el verdadero propósito, hermanos, ¿cuál es? Que la iglesia continúe de pie. Amén. Que yo, los procesos, hermanos, me tienen que desafiar. Y muchas veces, hermanos, nosotros tenemos que entender que a veces necesitamos perder para ganar. ¿Por qué, hermanos? Porque el que quiere ganar es el hombre. Amén. El orgullo. En una ocasión, a mí por eso les compartía, ¿no? Me dio palabras ofensivas, pues también yo. ¿Por qué? Porque es el orgullo. Amén, cuando nos defendemos. Y hace poquito, hermanos, se me pasó a decir esta parte. Tuvimos una reunión y fui y abracé a esa persona. Y le dije, perdóname por las palabras ofensivas que te dije. Y ella me dijo, también perdóname tú por las palabras ofensivas que te dije. Amén. Es bien bonito cuando Jesús actúa, hermanos. No saben, wow, qué alivio. No saben, hermanos, lo que hace el perdón. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces es tan fácil concentrarnos, hermanos, en el problema, no en la solución, en la ofensa, no en el perdón, en la herida, pero no en la sanidad, en el odio, pero no en el amor. Como carne nos enfocamos en lo malo, teniendo lo bueno a nuestro alcance, que es Jesucristo. Amén. Tenemos, hermanos, que ver, hermanos,
que no es fácil seguir las pisadas de Jesús. No es fácil, hermanos, pero yo te pregunto, hay hombres de la Biblia que tuvieron su proceso, todos lo tuvieron. El proceso de Esteban fue predicar el evangelio y lo apedrearon, pero se cumplió el propósito porque vio los cielos abiertos y se fue con el Señor. ¿Cuál fue, hermanos, la asignación de Noé? Hacer un arca. Y tuvo un proceso, hermanos, donde la gente no le creía, donde la gente se burlaba. Yo te digo, ¿interrumpió? No, se mantuvo firme en la asignación que se le había dado. Job tuvo un proceso. Y de repente, hermanos, escucho que dicen que están pasando como Job. Escuche bien sus palabras que está diciendo, porque Job perdió todo lo que tenía, porque era un hombre rico. Perdió sus hijos, su casa, y dice que le dio una sarna que se harían gusanos de su carne. ¿Estás pasando como Job? No lo creo. No, hermanos, tengamos cuidado de lo que decimos. Amén. Y yo te pregunto, ¿Job renegó? Te pregunto, ¿Job renegó en su proceso? No renegó contra Dios, se mantuvo firme. ¿Y saben, hermanos, qué es lo que me gusta de esta historia? ¿Cómo termina? Porque dice que sus propios amigos le decían a Job: Job, ya, por favor, confiésate qué pecado hiciste para esta tragedia que estás viviendo. Ya confiésate para que descanses. Y Job decía: es que yo no he hecho nada. Y sus amigos no le creyeron. Y al final, hermanos, de esta historia, Job dice que ora por sus amigos. Sus amigos que no le habían creído. Sus amigos que le decían que era un pecador. Por eso le estaba pasando esa desgracia. Y dice que cuando Job termina de orar por sus amigos, el Señor lo sana. ¿Qué te enseña, hermanos? Que hagan lo que hagan contigo, tú bendice. Tú tienes que bendecir, tú tienes que orar, aunque no hayan creído en ti, aunque piensen que eres un pecador. Amén. Porque, mi hermano, somos buenos para decir: ¿le está pasando? Pues, ¿qué habrá hecho? Tengamos mucho cuidado, hermanos. Amén. Tengamos mucho cuidado y no desees, hermanos, el mal a nadie. No lo desees, por más que te hayan lastimado, que te hayan herido. No desees el mal a nadie. Amén. Y a mí me encanta esa historia, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos cómo se duplicó. Lo que Job perdió, se duplicó. Amén. Pero después de que él oró por sus amigos. Amén. Entonces, hermanos, los procesos no son fáciles. No son fáciles, hermanos. Y miren, en estas dos mujeres, decía Pablo: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Eso es lo que está en riesgo, hermanos. Cuando hay algo, hermanos, hay algo, ¿vale la pena? ¿Vale la pena poner en riesgo? ¿Por qué, hermanos? Dice que combatieron juntamente con Pablo, hermanos. Siempre he creído que lo que tú haces, tú tienes tu recompensa en los cielos. Amén. Tu recompensa ya está, hermanos. La pregunta es: ¿vas a estar ahí para recibirla? Esa es la pregunta que nos debemos de hacer.
Amén. Porque dice, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Pablo estaba preocupado que fuesen borrados porque no estaban en un mismo sentir. Y que era necesario que platicaran. Se la encargó, dice, a un compañero fiel, te las encargo. Porque estaba preocupado Pablo. No vale la pena, hermanos. No vale la pena porque perdemos mucho. Perdemos mucho. Y yo les decía, hermanos, que a veces es mejor perder que ganar. En una ocasión se terminó un servicio. Bueno, no recuerdo si se había terminado, pero me habla una persona y me dice, me dijeron que usted dijo esto de mí, no sé qué, empezó a abrirse. Yo me quedé, hermanos, así como con picha cuadrada, como por ahí dicen. ¿Y saben qué hice? Perdóneme, hermana. Lo siento mucho. ¿Y qué pasó? La hermana se fue tranquila. ¿Por qué, hermanos? Porque eso, imagínense para indagar. ¿Quién le dijo? ¿Qué le dijo? Me evité todo eso. Perdóneme y punto. Porque a veces es mejor perder que ganar, hermanos. Y me duele, hermanos, en ocasiones que ¿por qué no me callé? ¿Por qué me defendí? Amén. Son necesarios, hermanos, los procesos en este caminar. Nos va a doler, hermanos, los procesos duelen. Pero el propósito, hermanos, es el mejor, hermanos. El propósito, hermanos, de Jesús es que nadie se perdiera. El propósito que tenemos nosotros, hermanos, es llegar a la meta que es Jesucristo. Pero tenemos un proceso, hermanos. Independientemente en el área, en todas las áreas que estemos, hermanos, hay un propósito. Sea personal, en nuestras cosas personales o en las cosas espirituales. Amén. Pero que nosotros, ¿qué? No debemos de renunciar. No debemos, hermanos, no abortemos. Amén. En ese proceso. Y nos damos cuenta, hermanos, que no vale la pena. No vale la pena, hermanos, muchas veces. Yo te pregunto, Jesús, él estaba siendo injustamente en un proceso injusto. Amén. Yo anoté algunos puntos solamente, hermanos. Para Jesús no fue fácil. Lo negaron. Lo traicionaron. Y el amor, hermanos, de Jesús es tan grande y tan maravilloso porque dice que Pedro lloró amargamente, se arrepintió, hermanos, pero siguió a Jesús. Y dice que Judas, hermanos, también se arrepintió. Porque dice que él fue con los fariseos y les dijo, he entregado a un inocente pecado. Y les aventó las monedas que le habían dado. Pero ¿qué hizo después de arrepentirse? Se ahorcó. Tenía la misma oportunidad. Nosotros, hermanos, nos vamos a equivocar en este proceso. Pero necesitamos siempre arrepentirnos y seguir a Jesús. Porque el único que quiere que te ahorques es Satanás. Amén. Amén, hermanos. Cuando nos equivocamos, sigamos a Jesús siempre. Que nos vamos a equivocar, hermanos, nos vamos a equivocar en el camino. Amén. Entonces, hermanos, Jesús fue negado, traicionado, lo dejaron solo, lo arrestaron injustamente, lo escupieron en el rostro, le dieron puñetazos, lo abofetearon, se burlaron, le pusieron una corona de espinas, lo golpearon en la cabeza, lo azotaron, lo crucificaron y al final murió. Cuando Jesús padeció esto, hermanos, otra de las cosas que me sorprenden del amor, de la misericordia de Jesús, fue que sus primeras palabras de Jesucristo fueron estas:
perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo te pregunto, hermano, ¿qué te han hecho a ti? ¿Te escupieron en la cara? ¿Te dieron puñetazos? ¿Qué han hecho para que tú quieras desertar? ¿Qué motivó a Jesús a mantenerse firme en su propósito? Tú y yo. Pero a veces no tenemos suficiente amor por Dios para soportar el proceso. No es suficiente, hermanos. No crucificamos la carne. Nos gana la carne, nos gana el orgullo, el querer ganar, el querer tener la razón. Amén. ¿Qué te han hecho? ¿Ya te bofetearon? ¿Te azotaron? Sé que algunas cosas, hermanos, sí han hecho, te han traicionado, se han burlado, no te han creído. Cosas insignificantes. ¿Cuánto amamos al Señor, hermanos, que estamos dispuestos a soportar el proceso? ¿Cuánto, hermano? Y no se te olvide, hermanos, que así como te han hecho, también hemos hecho. No se nos olvide, porque es fácil hacernos víctimas, pero también hemos sido verdugos. También nos hemos puesto como abogados y como jueces. Amén. Pero hemos venido, hermanos, aquí. Sería hipócrita venir al altar y pedirle perdón al Señor cuando yo no soy capaz de perdonar. Amén. Entonces, hermanos, ¿cuál es tu proceso? Nuestro proceso no se compara con el de Jesús, que lo que nos demostró cuánto nos amó en el último momento. Y yo quiero decirte, hermanos, cuando Jesús es bajado, lo meten a una tumba, Él resucitó. Amén, con poder, hermanos. Yo quiero, hermanos, invitarte que en este caminar tenemos un proceso. Amén. Y que nosotros también vamos a ser crucificados, pero en la carne. Yo te quiero invitar que cuando seamos crucificados, hermanos, juntamente con Cristo, nos bajemos diferentes. Así como Él resucitó, hermanos, nosotros seamos diferentes. Porque nuestro cuerpo y nuestra carne cuando es crucificado se tiene que notar. Ya no está nuestro orgullo. Y no quiero decir, hermanos, que nos vamos a dejar de todos. No, hermanos, no estoy tampoco diciendo eso. Amén. Pero que nuestro sentir sí sea el de Cristo. Amén, hermanos. Ponte de pie. Yo no conozco, hermano, tu proceso. Tú sí sabes, hermanos, los propósitos que Dios tiene sobre tu vida. Y también te ha dado asignaciones. Y que no es fácil, hermanos. Amén. No es fácil. Pero tenemos un ejemplo a seguir. Por eso digo, el mejor ejemplo que yo tengo a seguir se llama Jesús. Porque como lo leímos al principio, dice, soportó todo. ¿Qué soportó, hermanos? Todo. Golpes, azotes, lo escupieron, lo azotaron, se burlaron, fue traicionado, fue negado. Y cuántas cosas, hermanos, me faltó decir. Cierra tus ojos, no me mires a mí. Por favor, cierra tus ojos. Y yo creo, hermanos, que es momento de decirle al Señor que te ayude en tu proceso. Díselo, Señor, la verdad. A veces no he aguantado el proceso. Te he decepcionado.
he fallado. Pero Pedro falló, Pedro negó, pero cuando fue lleno del Espíritu Santo fue usado poderosamente. Si fallamos, necesitamos ir a Jesús. Piensa en ese proceso. ¿A quién le has cortado la oreja por defenderte? Es necesario que empecemos a pedir perdón y que empiece a restaurar esas vidas dañadas. Es necesario, hermanos, que nos analicemos. ¿Cuánto te amo, Jesús? Porque a la verdad no he soportado tanto. Me ha ganado el orgullo, me ha ganado mi altivez, me ha ganado el querer ganar yo y he perdido. No quiero perder amigos, no quiero interrumpir este proceso. No quiero renunciar, Señor, a mi propósito y a mi asignación. Ayúdame, fortaléceme para poder, Señor, llegar y cumplir. Yo quiero, Señor, llegar a la meta y que no va a ser fácil, Señor. Ayúdame porque los procesos me desafían, los procesos me hacen más fuerte, los procesos, Señor, me dan experiencia. Y es un honor, Señor, padecer por ti, así como tú padeciste por mí. El proceso, Señor, tenemos que sentirnos honrados, el saber, Señor, que padecemos por ti. Ayúdanos, Señor, en este proceso. Habla con el Señor. Habla, tú sabes en qué áreas de tu vida has fallado. Tú sabes en qué áreas de tu vida es necesario ese proceso y las has interrumpido. En esas áreas no has soportado y es momento de decirle: Señor, aquí estoy, te necesito. No es fácil, pero si tú lo lograste, yo lo puedo porque no estoy solo. Tú estás conmigo, tú me fortaleces. Dice la Escritura: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy más que vencedor, me has dado la victoria. Necesito entender que los procesos son necesarios para cumplirse los propósitos y las asignaciones por las cuales yo estoy aquí. Ayúdame, Señor, a ver las cosas de Dios y no la de los hombres. Necesito, Señor, de ti. Necesito, Señor, saber.